Bueno, hoy día tenemos a Ricardo Malca, un invitado especial desde Londres, consejero en el Servicio Diplomático Peruano. Él está además destacado en la Embajada de Perú en Reino Unido. Es candidato además al Congreso de la República del Perú. Él está en el partido Somos Perú, con el número 1, y participa además específicamente para el Distrito Electoral de Peruanos en el Exterior. Él tiene un máster en gerencia política en la George Washington University y un máster en relaciones internacionales en la Academia Diplomática del Perú, además que es diplomático de carrera. Bienvenido, Ricardo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Mira, el motivo de mi invitación, bueno, en primera instancia, este canal es visto en parte o en gran parte por la comunidad de peruanos en el extranjero, así que vi el que puedas contarnos un poco tu propuesta de mucho interés, pero específicamente yo quería tocar un tema que es bastante sensible para la comunidad de peruanos en el extranjero que viven en Alemania y en países que tienen una legislación similar a la Alemania, respecto de la nacionalidad. Eh, para hacer un pequeño resumen, la Constitución de 1992-93 en el Perú introduce la posibilidad de renunciar a la nacionalidad peruana, ¿no? Si un individuo quiere renunciar, eso es posible. Eso abre una puerta para que las legislaciones de los países en los que se exige la renuncia de otra nacionalidad exijan a los peruanos renunciar para poder optar por una segunda nacionalidad. Y adicionalmente, los que ya renunciaron se encuentran con una legislación peruana también con ciertas trabas para poder volver a adquirir la nacionalidad peruana en caso que ellos así lo decidan, ¿no? Tal vez ellos renunciaron por una situación específica en un momento, esa situación ya cambió, de pronto quieren vivir en el Perú o ser peruanos y bueno, quieren volver a tener esa nacionalidad. Entonces, en principio se me ocurre el preguntarte, ¿qué opinas tú respecto de esta adenda o esta nueva norma que se da en la nueva Constitución peruana en la que aparentemente se le da un nuevo derecho al peruano, ¿no? Cualquiera que lo lee dice, antes no podías renunciar, ahora puedes más. Entonces esto pareciera ser que es un plus. Yo te pregunto, ¿realmente un peruano gana teniendo la posibilidad de renunciar a su nacionalidad o no? ¿Cómo lo ves tú, Ricardo? Bueno, no necesariamente, ¿no? Porque además de ser un tema legal, la nacionalidad es algo intrínseco a la persona. Es decir, sí es verdad que tiene unas regulaciones, implicancias legales, pero va más allá de eso, ¿no? Yo creo que tú has hecho una buena introducción cuando comentaste que esto fue algo que se introdujo en la Constitución del 92, porque antes no estaba, ¿no? Entonces creo que es válido preguntarse por qué se introdujo, ¿no? ¿Y qué ha pasado a partir de entonces? ¿Quién ha ganado con esa Me parece modificación perfecta esa de la reflexión. Constitución? ¿Quién ha ganado y quién ha perdido, ¿no? Yo, en lo personal, creo que hay dos temas que deben ser cambiados. Uno, producto de un debate, y otro cambiado inmediatamente, ¿no? Yo creo que debe ser cambiado inmediatamente. Estamos hablando de dos temas. Estamos hablando de vinculados a la nacionalidad y la posibilidad de renunciar y de recuperarla, ¿no? La norma que regula el proceso para recuperar la nacionalidad es una norma mal hecha, porque es una norma que te obliga a vivir en el Perú para recuperar la nacionalidad. Y creo que el requisito de establecer domicilio legal, domicilio en el territorio peruano para poder recuperar la nacionalidad es discriminatorio, es poco consistente con la realidad de los peruanos que viven fuera, porque habrá pues seguramente muchos peruanos que quieren regresar a vivir al Perú, pero habrá muchos otros que no. Y estamos hablando de peruanos que tienen todo el derecho de vivir en la parte del mundo que quieran, ¿no? Y no por eso en una etapa van a dejar de tener los mismos derechos que cualquier otro peruano, y si renuncian a la nacionalidad peruana y dejan de serlo, pues hay que siempre dejarles, en este caso, la puerta abierta para que pronto puedan recuperar la nacionalidad peruana sin ningún problema. Eso puede hacerse de inmediato. Eso puede ser una cuestión muy rápida, porque además ya existe la iniciativa legal
para que esto ocurra, ¿no? Esto puede ser inmediato. El segundo tema ya es regresar a como estaba antes el asunto de la renuncia a la nacionalidad, y es que antes no se permitía, ¿no? La nacionalidad peruana antes de la Constitución del 93 era irrenunciable, ¿no? Entonces, más allá de preguntarnos por qué se hizo ese cambio y de preguntarnos quiénes se beneficiaron y quiénes no, creo que es válido abrir un debate con miras a regresar a que la nacionalidad peruana sea irrenunciable, ¿no? Yo creo que sí, en este caso es necesario un debate por dos razones muy sencillas. Primero, porque el procedimiento legal es más complejo, estamos hablando de una reforma constitucional. Creo que el tema se va a dar. Si tú escuchas a los candidatos de los diferentes partidos, prácticamente todos hablan de discutir posibles reformas de la Constitución, y creo que el congresista que represente a los peruanos en el exterior tiene la obligación de introducir este tema en el debate con miras a hacer lo más conveniente para los peruanos en general, mirando un poco la experiencia, ¿no? ¿Qué ha pasado desde el 92 hasta ahora? ¿Quién ganó y quién perdió? ¿Quién Y en ganó? función a eso, ¿Quién ganó? bueno, es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta, ¿no? Yo ¿Tú, creo, tú sabes de alguien que haya ganado con esta ley? Por eso yo comencé con esa pregunta de si realmente esto es un plus para el peruano, realmente le aporta algo en sus derechos de hacer y de recibir cosas buenas, o más bien lo ha perjudicado. es una buena pregunta, y nosotros tenemos un presidente bajo el cual se hizo este cambio constitucional, y podemos aventurar hipótesis, ¿no? De por qué pasó después con este presidente, a dónde se fue, qué hizo, qué pasó con esta persona, y Una ley, cómo se puede además, vincular. estaba revisando que el reglamento ha sido firmado por Marta Chávez, además, ¿no? Te refieres a lo segundo. Bueno, no, a la ley de nacionalidad en general, ¿no? A la modificación, sí. Estaba viendo acá, esa es la ley de nacionalidad, ley número 26574. Claro. Y la firma está Marta Chávez, presidente del Congreso, Víctor Hoy. Qué época, wow, me has hecho regresar en el tiempo. Sí, pero acá está bien claro, ¿no? O sea, ellos son los que han firmado. O sea, no sé si habrán sido los principales interesados, pero está clarísimo que son los que han aprobado esta modificación, ¿no? Bueno, ahí tienes la respuesta, ¿no? Sí, bueno. Pero en todo Entonces, caso, vayamos a lo nuestro. Son dos temas. Para recuperar la nacionalidad se debe eliminar de manera inmediata el requisito de estar domiciliado en el Perú. Eso debe ser de inmediato. Y la modificación del artículo 53 de la Constitución pero sobre ves esto, nacionalidad. mira, te leo acá, ¿ah? Recuperación de la nacionalidad, dice, acreditar domicilio en el territorio de la República. Eso es lo que tú has dicho que hay que eliminar. Pero si tú le Sí, pero por lo eliminas menos un eso, año, ojo, sigue. sí, por lo menos un año. Pero luego dice declarar expresamente la voluntad de recuperar la nacionalidad peruana, Muy ejercer bien. regularmente una profesión, arte, oficio o actividad empresarial, o ¿Por qué? acreditar la próxima realización de estas actividades, se supone en el territorio ¿Por qué? nacional. No, Y pero eso es acreditar además discriminatorio. Pues, y si yo heredé, y si yo vivo solvencia de mis moral, rentas, una buena conducta y solvencia moral. O sea, ¿quién puede volver a, no sé, depende a qué te dediques, cómo sea, quién ve tu moralidad, tu buena mira, yo conducta? creo que ¿Quién tiene buena conducta? posiblemente al momento de redactar finalmente alguien redactó esto, ¿no? Posiblemente hayan tenido algunos criterios, pues, discutibles, ¿no? O algunos criterios complicados. Yo creo que la nacionalidad peruana, si le vamos a dar la posibilidad al peruano que recupere su nacionalidad peruana, hagámosela fácil, pues. Y no pongamos cosas que están. A Pero ver, está, ¿no? si O sea, tengo que firmarte una declaración jurada que diga que tengo buena conducta y solvencia moral, y ese requisito, ¿la vas a firmar o no? ¿No? Entonces, ya podríamos entrar incluso hasta discusiones filosóficas, ¿no es cierto? Yo creo, en mi claro, opinión, qué es buena conducta? ¿Y quién además es capaz de decir, este señor tiene una buena conducta? Porque tiene que haber alguien que lo... y quién juzga si aquello que haces es buena conducta o no, Por ¿no eso. es cierto? Y la solvencia moral, ¿qué significa solvencia moral? ¿Y quién va a juzgar eso todavía, no? Por ¿Y quién va a eso. ser el que te va a O sea, decir si tú tienes o no tienes alguien solvencia te va a moral? aceptar eso, ¿no? Y él va a poder decir sí o no. Mira, cuando tú renuncias a la nacionalidad, lo que necesitas, además de los requisitos normativos que te piden, es básicamente una expresión de voluntad. Una expresión de voluntad que se refleja en documentos y tienes que hacerlo por escrito, en fin. ¿Por qué para recuperarla no podría ser similar, no? Mm.
Dime, Es más, debe ser similar. tengo también otra, regresando ahora un poco a la renuncia, que es finalmente el origen de todo esto, ¿no? Porque nadie tendría que regresar a la nacionalidad si no hubiese renunciado, ¿no? O sea, también hay que ver qué primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Aquí me va quedando claro que el tema principal es la renuncia. Si no renuncias, no tienes por qué preocuparte en regresar. Entonces, en la renuncia, a mí se me ocurre algo que he visto en ciertas legislaciones de otros países. En Argentina y Brasil, por ejemplo, no es posible No es renunciar. posible, correcto. No es posible renunciar en parte porque la nacionalidad es un tema de hecho, al igual que en el Perú. El peruano es peruano por varios motivos, pero el primer motivo es por haber nacido en el Perú, ¿no? Acá dice bien claro, Correcto, son peruanos por nacimiento, las personas nacidas en correcto. la República. Entonces yo me Así pregunto, es. ¿no? ¿Cómo puedo renunciar a ese hecho? Eso sería decir como ¿sabes qué? Vamos a borrar el día de mi nacimiento. Eso es imposible, ¿no? O sea, no tengo que ser un gran jurista para entender que ese punto es ilógico. O el nacimiento no es un hecho que te da la nacionalidad, o simplemente no puedes renunciar a ello. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y creería yo, hay que tener muy claro cuáles son los procedimientos, ¿no es cierto? Porque no se trata de decir, sí, vamos a cambiar eso, porque cambiar eso es necesario, pero es complejo. Estamos hablando de una reforma constitucional. Por Claro. lo tanto, por lo tanto, todos o casi todos los candidatos están de acuerdo en que hay que discutir reformas constitucionales. Algunos dicen que hay que redactar una nueva constitución, otros dicen que hay que más bien discutir algunos artículos para modificar, pero creo que existe un consenso en que hay que debatir algunas reformas constitucionales en algún nivel. Y como te repito, la obligación del congresista que represente a los peruanos en el exterior es llevar este tema a debate, con miras a que se elimine, ¿cierto? Pero llevarlo a debate, tiene que entrar al debate. Y la ventaja es que ya existe una iniciativa legal. Existen dos iniciativas legales, es decir, la eliminación de este requisito y la modificación del artículo 53 de la Constitución sobre la renuncia a la nacionalidad. No es algo nuevo, pues. Es algo que vienen empujando grupos de peruanos desde hace mucho tiempo, como otros temas, de manera que no se trata de inventar la pólvora, se trata de empujar algo que ya existe, ¿no? Correcto. Y dime, ¿y cuál es tu posición? ¿Cuál es la posición de Ricardo Malca en el caso que salgas como congresista en un posible debate? ¿Cuál sería tu posición respecto Que de no la se puede renunciar. Mi posición es que no se puede renunciar. Esa es mi posición. que no se deba Sin renunciar? em Correcto, que la nacionalidad peruana sea irrenunciable. Esa es mi posición. Correcto. Pero Importante. eso no quiere, perdón, No, importante escuchar eso, digo. pero eso no quita que debe haber un debate. ¿Por qué? Sí, sí. Porque cualquier cambio normativo va a afectar a todos los peruanos, no solamente a los que viven en un país o en otro, va a afectar a todos los peruanos. Entonces, yo podría decir que aquellas personas que renuncian a la nacionalidad, a grandes rasgos podemos dividirlas en tres, ¿no es cierto? La mayoría, la gran mayoría, que lo hace por necesidad, por una necesidad de interés relacionado a la adquisición de una nueva nacionalidad. Tú no te puedes hacer alemán, tú no te puedes hacer japonés, tú no te puedes hacer danés, en fin, si tú no renuncias a la nacionalidad peruana, ¿no es cierto? Ese es un primer grupo, la renuncia debido a la adquisición de una nueva nacionalidad, que creería yo que es la mayoría. Hay un segundo grupo, que es menor, es un grupo más pequeño, ¿no? Que son peruanos que han renunciado a la nacionalidad por temas más relacionados a actividades profesionales. De repente, si vas a trabajar, conocí el caso, por ejemplo, de una señora que para poder acceder a un trabajo en una planta nuclear en Estados Unidos, que sí, uno puede tener el pasaporte estadounidense y peruano, como era el caso de esta señora que había nacido en el Perú, para tener ese trabajo la obligaban a renunciar a la nacionalidad peruana. Si no renunciaba, podía trabajar en otro lado, pero no ahí, la obligaban a renunciar. Entonces, es un tema muy complicado. Finalmente la señora tomó la decisión de renunciar porque era una oportunidad que ella consideró importante para su carrera profesional y la aceptó. Entonces, o personas que de repente quieren entrar a la Fuerza Armada de un país extranjero, ¿no? Y por más que el país sí permita que sus nacionales tengan más de un pasaporte, en el caso específico de ingresar a la Fuerza Armada sí se les exige que tengan solamente una nacionalidad, la nacionalidad del país que van a defender siendo parte de esa Fuerza Armada.
Pero creo que este segundo grupo, que lo hace no por razones de nacionalidad, de adquirir una nueva nacionalidad, sino por razones profesionales relacionadas a su vida profesional, es un grupo menor, pero no es un grupo al que no debemos afectar tampoco, ¿no? Es un grupo que debemos considerar. Y el tercer grupo es el menor, pues el más chiquitito, que de repente podemos contarlos con los dedos de una mano en caso existan, que es el renegado que renuncia porque no le gusta el Perú y renuncia, ¿no es cierto? Que yo creo que son los menos, y como te digo, contados con los dedos de una mano, pero habiéndote dicho mi posición, creo que debemos considerar estos casos para no perjudicar a nadie, ¿no? Beneficiar a la mayoría, por supuesto, tratando de no perjudicar a nadie, ¿no? Ver Bueno, eso va a esos ser temas también. difícil, ¿no? Eso va a ser difícil, pero yo creo que basándonos en un tema netamente democrático, en todos los casos la mayoría debe ser la beneficiada, ¿no? Habrán algunos que no, que no sean, pues, que no estén en ese grupo. Pero hay maneras, mira, hay maneras, hay el proceso, considerando que el proceso de reforma de la Constitución no es un proceso de días, es un proceso de meses, ¿no? Entonces, en ese proceso se pueden ver alternativas, se puede ver posibilidades de convenios bilaterales, en fin, pueden verse alternativas, ¿no? Que se trabajen de forma paralela para no perjudicar a estas personas. mm, mm. Y cuéntame, dentro de el distrito peruanos en el extranjero, ¿qué otros puntos tú como aspirante a un curul en el Congreso crees que son de interés importante Mira, para tu propuesta? mira, mira, yo creo que el principal es que el peruano en el exterior mantenga vínculos con su país, y me refiero a vínculos económicos. He vivido más de 10 años en el Perú, he vivido en los Estados Unidos, en Washington, he vivido en el Ecuador, he vivido en el Reino Unido, y hay una constante, ¿no? Hay una constante, y es que el peruano que vive fuera, en muchos casos no quiere regresar necesariamente porque ya hizo su vida fuera, pero eso no quita que quiera mantener vínculos con el Perú, vínculos familiares, sociales, con las amistades, viaja al Perú, ¿no es cierto? Pero hay un activo que está subaprovechado, y es el activo económico, porque cuando un peruano viaja, conoce gente, conoce mercados, conoce espacios donde puede desarrollar algún negocio que esté relacionado con la realidad del Perú que conoce. Y me refiero a casos específicos de exportaciones, importaciones, marcas, franquicias y una serie de negocios que pueden hacerse, pero que por mi experiencia no se hacen porque es muy difícil desde el punto de vista burocrático. Si tú quisieras abrir una empresa en el Perú, estando en Alemania, inténtalo, inténtalo. Tienes que hacer un poder. La persona que te represente en el Perú posiblemente tengas que ser una persona de mucha confianza o un abogado que te va a cobrar y va a tener que hacer gestiones y trámites y va a tener que inscribir en los registros públicos, en fin, con ese poder es complicado, ¿no es cierto? Si nosotros le facilitamos la SUNAT, tú, en ese momento tú, por ejemplo, que eres peruano, digamos, tienes una propiedad en el Perú, un negocio en el Perú, o lo que sea en el Perú, que te obligue a hacer un trámite con la SUNAT. ¿Sabes que desde el exterior no puedes? Si tú quieres, si tú entras a la página, Yo tengo un representante en Lima, qué ¿no? suerte, ¿no? Pero imagínate tú que no lo necesites, pues, o que en todo No, claro, caso, o que todo lo pueda hacer por online, ¿no? Que me parecería como totalmente. se hace, ¿no? Como se hace en muchos, no estamos, nuevamente, no estamos inventando la pólvora ni hablando de cosas maravillosas, extraordinarias, futuristas, estamos hablando de cosas que existen en muchos países, que existen en países eh, un poco más avanzados, ¿no? Y de los cuales tenemos mucho que aprender. No se trata, como te digo, de inventar la pólvora, aprendamos las cosas que se hacen bien. Yo creo que generar esos vínculos económicos esa es una de mis prioridades. Facilitar que los peruanos que están en el exterior hagan negocios con el Perú. Y creo que ahí estamos hablando de una dinámica ganar-ganar por varias razones. Es decir, en el negocio gana el peruano que está afuera, pero también gana el Perú, ¿no es cierto? Sí, claro. Ganan las dos partes, ¿no? Esa es una de mis prioridades. Y ese negocio, además, puede permitir, en muchos casos, que las remesas tengan un valor agregado. Yo he escuchado que hay algunas personas que dicen que hay que eliminar las comisiones de las remesas, ¿no? Y entonces ya quiero ver yo a un congresista que le diga a Western Union que no cobre
tasas o que le diga TransferWise o alguna empresa que no cobre tal, eso no es posible, ¿no? No es posible, pues, o que le diga a un banco extranjero que no cobre comisiones, eso no es posible, ¿no? Eso no es viable, ¿no? Pero lo que sí es viable es darle un valor agregado a las remesas que ya se envían. Por ejemplo, si tú creas una empresa en el Perú y el familiar al cual tú le envías la remesa es la persona que va a trabajar en la empresa, entonces ese familiar es un empleado de la empresa que tú has creado. Y la remesa podría ser su salario. Y por lo tanto, ese familiar va a estar en una situación legal, va a ser sujeta de crédito, va a tener acceso al seguro social, va a tener acceso a jubilación. Y ese es un valor agregado importante que se le puede dar a las remesas en el contexto de fortalecer esos vínculos económicos de los peruanos en el exterior con el Perú. Yo creo que eso es lo principal, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Interesante. Hay otros temas, ¿no? En línea con el tema de la nacionalidad, tú me ponías como ejemplo Brasil o Argentina. Tú sabes, por ejemplo, que los peruanos en el exterior tienen el derecho, ya aprobado por ley, del voto postal. Ya existe, ya existe, el voto postal existe. No es alguna novedad. No sabía. Existe. La Ley Orgánica de Elecciones, en su artículo 239, contempla que los Pero peruanos en el exterior. en la elección acá uno tenía que ir a los consulados. No, no, ojo que ha sido una modificación reciente, ha sido una modificación, Para, claro, en la elección. perdón, las próximas elecciones es así. En este momento, esa ley está vigente. En este momento, está vigente. Sería bueno, porque yo vivo un poco lejos del consulado. A veces, Entonces, por ahora, esto es un tema, ¿no? claro, entonces, bueno, te mencionaba el tema de Argentina, porque, por ejemplo, los argentinos en el exterior pueden hacer uso del voto postal. Ese es un tema que hay que empujar. Ya existe el marco legal, hay que fiscalizar al ente que es OMPE, que tiene que hacer un reglamento. La ley le dio 30 días para que haga el reglamento que permite ejecutar esta ley, y no se ha hecho todavía. Pero además es algo, pues, de esas cosas sencillas, ¿no? Que con un poco de voluntad política se pueden hacer, porque el voto postal, pues, no es algo extraordinario, ¿no? Obviamente hay que seguir un proceso, primero tienes que registrarte, si vas a hacer el voto ordinario regular, vas a votar como siempre, pero si quieres votar mediante el voto postal, entonces primero tienes que registrarte para que te manden a la dirección que indiques un sobre con la cédula de votación y un sobre, ¿no? Para el retorno de la cédula ya con tu votación. No es tan complicado, ¿no? Es algo que perfectamente se puede hacer y yo creo que ese es un tema que hay que hacer, pues. Ojalá, ojalá. Ricardo, no sé si quisieras agregar, decir unas últimas palabras. Yo, de mi parte, te vuelvo a agradecer tu tiempo y tu posición, que estoy seguro va a animar a más de uno a apoyarte. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y si me permites, como últimas palabras, invitarlos a que puedan visitar mi página de Facebook, Ah, donde ¿verdad? tengo un poco Sí. más Una de página web. información. Tengo una página web que es ricardomalca.com, Ujú. ricardomalca.com, y mi página de Facebook que es Ricardo Malca A. Ricardo Malca A es mi página de Facebook. Ahí pueden ver con más detalle. He puesto, pues, información sobre mi vida profesional, mi trayectoria, mis propuestas, lo que creo que se puede hacer, ¿no? Y en Excelente. realidad, yo creo, si me permites que te haga un último comentario, nosotros muchas veces nos quejamos que en el Perú las cosas no se hacen bien o se podrían hacer mejor de lo que se hacen, ¿no? Y en parte eso es porque las autoridades que todos hemos elegido son las que han gestionado el país que tenemos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que se gestione un mejor país, que se gestione mejor la cosa pública, pues entonces tenemos que elegir mejores autoridades, ¿no? Tenemos que elegir mejores representantes. Es un mensaje con el que me quisiera despedir y agradeciéndote una vez más por esta invitación. Espero que nos veamos nuevamente. Es también nuestra intención que la gente pueda conocer mejor a los candidatos para que tomen efectivamente mejores decisiones. Gracias, Ricardo, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.